Han terminado los primeros test de esta nueva era de Fórmula 1, ya han finalizado los 5 días de shakedown en el circuito de Barcelona-Cataluña, con un gusto me parece bastante positivo con esta nueva era, con coches que son más bonitos, con motores que se esperaba una catástrofe, era lo que tenía previsto tanto la FIA como la FOM, por eso tanto hermetismo, ¿no?, con estos test, y la verdad que creo que ha sido muy positivo. Incluso hasta los propios pilotos y equipos están contentos con los nuevos coches comparados con lo que eran los coches del efecto suelo. Vamos a ir repasando un poquito equipo por equipo. Hoy toca hablar del equipo francés, del equipo Alpine, del equipo de Franco Colapinto, del piloto argentino que realizó su primera pretemporada, ¿no? Todavía quedan dos chances más porque tenemos del 11 al 13 de Bahrein los segundos test de pretemporada o los primeros test, como quieran llamarle, porque esto, bueno, fue un shakedown en realidad, aunque era prácticamente lo mismo. Y después tenemos del 25 al 27 de Bahrein lo que van a ser los últimos test antes de ir derecho a Australia. Y esperamos cambios en los coches, nuevas cosas que vayan apareciendo, nuevos problemas, como no, también van a ir apareciendo a medida que vayan exigiendo más a estos nuevos monoplazas. Pero hablando de un equipo que viene desde el subsuelo de la Fórmula 1, como lo terminó en 2025, allá muy lejos de poder luchar por absolutamente algo que no sea la 18ª posición, bueno, el equipo francés creo que ha dado un gran paso adelante con el solo hecho de ya tener esa nueva unidad de potencia Mercedes, que sabemos y hemos analizado en el canal, es uno de los motores o el mejor motor de momento, ¿no? Es lo que se está reportando. Obviamente no hemos visto exigirlos al máximo a estas unidades de potencia, pero la información que tenemos dentro del paddock es que Mercedes había nacido muy bien. Ese truco de la compresión todavía se está viendo qué es lo que va a pasar con eso, pero también le daría una pequeña ventaja a lo que es el motor que se hace en Brentwood. A ver, de cara al Alpine y ya metiéndonos con el equipo francés, con el equipo de Franco Colapinto, que hay tantas expectativas, es la primer pretemporada que lleva el piloto argentino, a pesar de haber estado en 2024 y 2025 en la Fórmula 1, nunca había podido disputar unos test de pretemporada debido a que había iniciado después de varias carreras, como lo fue sobre el final en 2024 y tras 6-7 carreras en 2025. Bueno, tenemos que hablar un poquito del balance que hace Alpine de lo que fue este shakedown en Barcelona. Y habló Steve Nielsen, el director. Vamos a ir repasando, vamos a ir analizando esto. Recordemos que el equipo Alpine cerró su participación con un total de 349 vueltas. Franco dio 60 en su día completo. El primer día fue a quien le tocó debutar con el coche. Después entre él y Gasly hicieron 125 en el segundo día. Y en realidad lo que fue el tercer día de test, el segundo para Alpine, y en el último día cerró Gasly con una maratón de 164 vueltas, la mayor cantidad de vueltas de manera individual por un piloto, sin tener grandes inconvenientes y recopilando muchísima información que ya están trabajando a full en Enstone en el simulador. Coche e imagen, que quiero hacer un parate que me gusta mucho. La vista de perfil de estos coches, como vemos esta foto en la que está Franco con el número 43 ahí en un Alpine, que la decoración, siempre lo he dicho, el tema de ese rosado con ese celeste azul eléctrico, deja un poquito que desear, pero bueno, es quien pone la plata WT y es así como se maneja en la Fórmula 1. Una decoración que me parece es un poquito más bonita que la que era la de la temporada anterior debido a que hay más color en los coches. El monoplaza, ya hemos analizado aspectos técnicos muy innovador en varias áreas. Por ejemplo, tenemos de los 8 equipos de los 10 equipos que se han presentado, 8 con suspensión tipo pushrod y solo 2 con pullrod. Williams no sabemos todavía, pero esos dos equipos que tienen la suspensión pullrod en la parte delantera son Alpine y Cadillac. Veremos si es el camino o no a medida que avance la temporada. Recordemos que Alpine es el equipo que más ha trabajado y que más tiempo ha tenido el coche en el túnel de viento. Más tiempo disponible también ahora para desarrollarlo. Hemos visto la innovación del alerón trasero, de esa modificación que en vez de abrir el plano superior se baja y se une a lo que es el plano principal para trabajar un poquito mejor lo que es la capa límite, ¿no? Entonces, bueno, son todos conceptos que veremos si son erróneos o son los correctos a medida que avancemos con el desarrollo, pero ya de entrada me da la sensación que lo hemos detallado, que Alpine no va a ser un equipo que arranque último como lo hizo el último año. Yo creo que es un equipo que de entrada va a estar en la zona media y con posibilidad de luchar por puntos de manera más consistente. Eso creo que sí puede llegar a pasar en este inicio. Bueno, el director de Alpine, Steve Nielsen, realizó un balance
de lo que pasó en Barcelona. Recordemos, bueno, que Alpine fue uno de los primeros equipos en salir a pista. Fue Franco quien comenzó, como dijimos, con 60 vueltas. La verdad que un inicio que tuvo un pequeño inconveniente, un principio de incendio en ese día que le tocó a Franco, que no pasó a mayores. Estuvo una hora y media parado el coche en boxes para solucionar el problema y después lo pudieron solucionar y seguir girando, lo cual es positivo, ¿no? A ver, no es el hecho de que no aparezcan problemas, porque problemas van a aparecer. Hemos visto que dependiendo del equipo, en más o menor medida aparecieron problemas. El hecho es cómo lo sorteas y qué tan rápido lo solucionás. Eso también creo que es muy importante en estos test, ¿no? Es el primero de los 3 test de este año, dice Steve Nielsen, así que tenemos una agenda realmente cargada. Para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes, así que hay muchísimo por aprender. Eso también. El tema de ir normalizándose, ir adaptándose. Recordemos que venían de tener unidades de potencia Renault. Es completamente distinto, a pesar de ser nuevas unidades de potencia que son distintas para todos. La verdad es que son mapas de trabajo diferentes, son sistemas diferentes que tienen que ir familiarizándose y eso también lo van afinando a medida que avance el rodaje y que avancen los test. Estoy seguro de que la mayoría de los equipos aquí están haciendo cosas similares, familiarizándose con las nuevas unidades de potencia que tenemos este año, la gestión de recuperación de energía y todo eso, además de los nuevos paquetes aerodinámicos que todos tenemos. Por suerte el clima se ha mantenido, así que creo que mucha gente está acumulando kilómetros productivos. Nosotros desde luego lo estamos haciendo. Y sí, con suerte nos iremos de aquí habiendo tachado varios puntos de la lista listos para Bahrein. Es lo que por ahí analizamos, ¿no? Van teniendo objetivos durante los test, van teniendo metas que van cumpliendo. Y en Alpine la verdad que se hizo un buen trabajo de la aceleración en estos test de pretemporada. Como dijimos, girando 349 vueltas en total. Fue el cuarto equipo que más giró. Mercedes, Ferrari, Haas y después el equipo Alpine, que giró mucho en el día 3 y día 5, no tanto en el primer día, pero la verdad es que ese primer día lo dijo Franco, que podrían haber girado más, pero el trabajo que habían pautado para ese día lo llevaba por ahí no girar tanto como lo hicieron en los demás. Acá tenemos una foto de la 526 visto de la parte posterior. Lo que decía el alerón no es que se abra hacia arriba, sino que se baja ese plano trasero y eso es lo que da ese alerón activo, que es completamente distinto a los demás. El tema de la integración con la unidad de potencia Mercedes es una clave de lo que fue gran parte del shakedown, que era, como dijimos, familiarizarse con esa unidad de potencia. Es ya de por sí un paso adelante, teniendo en cuenta de lo que había sido Renault los últimos años. Ya de por sí ganan una gran ventaja teniendo un motor Mercedes comparado con el Renault. Así que el tema de familiarizarse es cuestión de seguir rodando y sumando kilómetros. Obviamente pasa semanas y meses hablando de estas cosas, planificando todo, pero no hay nada como hacerlo de verdad, venir al circuito y empezar a conocer a las personas, los procedimientos, demás. Así que si va bien, tenemos un plan de cosas que ir trabajando. Hoy hemos estado practicando procedimientos de carrera, procedimientos de salida, ese tipo de cosas, así que todo va bien. También el hecho de los diferentes mapas durante la carrera. El tema de cómo gestionar la energía, cuándo desplegar la energía, en dónde, son todas cosas que vas a ir descubriendo a medida que sigas rodando con estos motores, porque sabemos que va a ser una Fórmula 1 mucho más estratégica a la hora de gestionar, de cuándo atacar, de cuándo recuperar energía, cuándo presionar, dependiendo de cada circuito es diferente. La forma en la que trabajaban en Barcelona no va a ser lo mismo que en Bahrein, sobre todo con el tema de esto que es una novedad en la Fórmula 1, si bien se gestionaba en épocas anteriores, el tema de la energía ahora se va a llevar a un nivel que nunca lo hemos visto en Fórmula 1. Va a ser realmente muchísimo más exigente y que va a estar todo mucho más calculado a la hora de gestionar, que va a abrir diferentes posibilidades. Hicimos un shakedown en Silverton antes de venir aquí y nos fuimos de allí probablemente con más preguntas que respuestas, pero en Barcelona hemos podido trabajar algunas cuestiones en particular, lo que decíamos, ¿no? En la recuperación de energía. Es una curva de aprendizaje muy grande para todos nosotros y creo que para todos los equipos, así que nos hemos centrado mucho en eso. Implica participación del piloto y básicamente aprender estos nuevos coches, velocidades en la recta enormes que no habíamos visto antes, menos carga aerodinámica en las curvas y demás. Así que sí, realmente hay muchísimo que aprender para estos equipos y pilotos. También es eso, ¿no? No solo para los equipos, sino para los propios pilotos. El tema de ir sabiendo cómo gestionar, ir es ida y vuelta. La verdad que el tema de la parte eléctrica es
un poco un dolor de cabeza porque vas a tener que saber muy bien en qué momento cómo usarlo y cuándo usarlo, porque sabemos que con este X-Mode que todavía no se ha probado, vas a estar por ahí muy vulnerable si no gestionas bien la energía, y es algo que al de atrás le va a dar una ventaja cuando entre dentro de ese segundo. Entonces, ese ida y vuelta, esa gestión va a ser muy interesante, y los pilotos que mejor lo gestionen van a tener una ventaja por ese lado. Por último, dice que Nielsen también advirtió sobre, bueno, lo que sabemos y decimos siempre en los test de Bahrein, que es muy difícil medir los tiempos de vuelta, teniendo en cuenta de que, a ver, no para ellos mismos, no los propios equipos en sí. Cada equipo sabe muy bien dónde está el rendimiento de su coche, qué tiempo hace, está todo calculado, ¿no? Sabe qué tiempo puede llegar a hacer si exige al máximo todo. Pero la referencia es el problema, de no saber bien dónde están los demás, y ahí es donde está la duda de dónde está cada uno, ¿no? Si bien yo ya hice un análisis de cómo creo que está, yo creo que el equipo Alpine va a ser un equipo que inicie en la zona media, que inicie como séptimo, sexto equipo, ahí luchando, creo, de manera constante por el décimo, noveno, octavo lugar, por sumar de manera constante puntos. Creo que tanto el equipo Alpine como Haas van a ser los equipos que me parece a mí, hasta que veamos qué pasa con Williams, por ahí lideren esa zona media que le llamamos. Así que creo que ese es además el objetivo que sería pautado por parte de Alpine, ¿no? Luchar por esa zona de entrada, y ya lo había dicho Briatore, para el próximo año sí aspirar a estar, a luchar por podios. Ese es el objetivo de lo que viene en el próximo año, sentar las bases en este 2026. Todos estamos sentados mirando los tiempos por vuelta, por supuesto, intentamos adivinar qué carga de combustible lleva cada uno. Solo conoce la tuya, especula sobre lo de los demás e intenta convencerte de que eres competitivo. Lo que decíamos recién, calcado. Sabes dónde estás vos, pero no dónde están los demás. Te haces una idea, pero no al fino. Y la Fórmula 1 sí que trabaja muy con lo fino, ¿no? Todo... realmente no lo sabemos ninguno de nosotros, porque no sabemos dónde... A ver, qué está haciendo la competencia. Pero a medida que avancen los test, especialmente cuando lleguemos al final primero y del segundo, en Bahrein veremos a la gente hacer tandas largas, que es donde realmente puedes hacer los cálculos precisos en una sola vuelta, no sabes bien qué está haciendo cada uno. Eso es algo que lo vimos, me acuerdo, muy clavado cuando se estrenó la Aston Martin allá por 2023, que veníamos siguiendo las tandas largas, y ahí sí teníamos una gran referencia de dónde estaba cada uno, de esa famosa degradación negativa que se hablaba de la Aston Martin. En realidad lo que era es que no estaban presionando y tenían resto para presionar. Entonces no degradaban los neumáticos, y a medida que descargaba el coche estaba yendo más rápido. Bueno, y ahí empezamos ya a tener una referencia de cómo iba cada equipo. Y ahí yo creo que en Bahrein sí, cuando veamos las tandas largas, que todos los equipos van a tener que hacer tandas llenos de combustibles, ahí es donde vamos a tener una referencia, ya teniendo más información de los neumáticos que tengan, del momento del día y todo eso. Y creo que sí, ya vamos a tener un mejor pantallazo, sobre todo en las tandas largas. En la velocidad de una vuelta hasta Australia, hasta la clasificación, no vamos a saber bien todo al milímetro. Sí vamos a tener un pantallazo, pero sí podemos estar más con el tema de la tanda larga, como lo dice acá Steve Nielsen. En tanda larga, cuando la gente empieza a hacer steam de 20, 30 vueltas, ahí puedes retroceder y calcular, bueno, cuán pesados estaban. Exacto, lo que decíamos, ¿no? Haces un revertiz y ya ves la cantidad de vueltas, y ahí puedes tener ya una comparativa. En la tanda larga, que quieras o no, es lo que más importa el ritmo de carrera, porque si tenés un coche que va muy rápido en clasificación, pero después carrera se come los neumáticos, como pasó con Ferrari en 2022, está muy complicado, ¿no? Es preferible un coche que en el ritmo de carrera sea superior, que por ahí tanto en la velocidad de una vuelta. Dependiendo, también si vamos a 2025, como eran los coches que no se podían adelantar, ahí podías tener una ventaja un poco mayor, con un coche con una velocidad de una vuelta. Pero en estos coches todavía no sabemos qué tanto se van a adelantar, cómo se van a adelantar, si realmente es como nos lo vendieron, que va a haber más adelantamientos, porque la era del efecto suelo también nos lo dijeron de esa manera, que iba a ser adelantamientos por todos lados, y terminó siendo un fracaso en ese sentido la era del efecto suelo. Y hay mucha incertidumbre, como digo, cómo se van a comportar ya cuando estén en carrera y tengan que luchar entre sí, que eso no lo vamos a ver hasta que inicie la Fórmula 1 en Australia. Pero por parte del equipo Alpine, resumiendo un poquito, es un gran inicio de temporada, quieras o no. Por ahí estamos hablando, es un equipo que apunta a ser quinto, sexto. Gran inicio, apuntar a ser quinto, sexto. Y la verdad que sí,
porque hay que tener la referencia de dónde venía el equipo francés. Un equipo que cerró su programa de motores hace poco, que es un cambio grande ir a una unidad de potencia Mercedes. Me acuerdo cuando cambiaron de Renault a Mercedes de allá del 2014 a 2015, que eran Lotus, y ya con el solo hecho de tener esa unidad de potencia Mercedes, dieron un salto tremendo y terminaron logrando un podio con Grosjean en el Gran Premio de Bélgica a ese nivel. Entonces sí te da un gran paso adelante. Y además, como lo dije recién, tenés que tener en cuenta de dónde venía el equipo, de ser el último el año pasado que ni siquiera tenía la oportunidad de luchar, no por puntos, por ser decimoquinto le costaba luchar. Luchaban entre Gasly y Franco por ser decimoctavo, decimonoveno, y eso era lo máximo que esperaban toda la temporada, ¿no? Fue un completo desastre la temporada anterior. En realidad fue un completo sacrificio, como decíamos, porque el coche de 2026, el que estamos viendo ahí en pantalla, ya estaba en el túnel de viento cuando los demás seguían desarrollando los coches de 2025, y eso le ha dado un coche bastante trabajado con algunas innovaciones interesantes que veremos a medida que avancemos si han dado en la tecla o no. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.